Nos sentimos atraídos por eso que carecemos. ¿Cómo lo Exacto. podríamos identificar? Cuando te pones los lentes de tu dolor, reaccionas de forma estereotipada. Para muchas personas, estar en paz es muy sospechoso. Sentir bienestar es muy sospechoso. Tener relaciones sanas es algo muy extraño. Ahora estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos buscando cambiar. Como si todo fuera malo, ¿no? Como no seas tú. Aprendimos a odiarnos porque no nos dijeron nunca que ser lo que tú eras estaba bien. La cabeza suele mentir y el cuerpo nunca miente. Como es el mismo cáncer, ¿no? La artritis, es un mensaje muy claro de nuestros soldados. Yo me estoy atacando todo el tiempo y ahora entonces dentro de mí está el enemigo, ¿no? Namar, ¿cómo salir del modo víctima? No hay que odiar a la víctima que somos, hay que entender que es un grito de auxilio. De Europe presenta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Pléyades Podcast. Yo soy Paloma de la Fuente y están en su lugar seguro, en donde exploramos las estrellas de la mente, del corazón y de todo lo que nos une como seres humanos. Hoy estoy muy feliz porque tengo a una súper invitada. Estamos en el mes del amor y de la amistad y justamente quise enfocar todos los temas de este mes en temas de amor propio, de crecimiento, de cómo podemos sanar, porque creo que nos enfocamos muchísimo en nuestras relaciones interpersonales, pero en pocas ocasiones nos preguntamos qué está pasando con nosotros. Y el día de hoy nos acompaña Ana Mar Orihuela, quien es psicoterapeuta y escritora. También es experta en trauma emocional y además es una mujer maravillosa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Paloma. Qué gusto poder compartir y seguramente este tema va a ser una muy bonita herramienta para quienes van a escuchar este episodio. Sí, de hecho, honestamente te lo digo, cuando lo pensé en ti, dije, no voy a tener una mejor invitada para que abordemos este tema, ¿no? Muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas, primero me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, quién eres, qué te gusta, por qué haces lo que estás haciendo y ahorita entramos en tema. Gracias, sí. Bueno, yo desde hace más de 25 años empecé una búsqueda de sanación de las heridas de mi infancia. La verdad es que yo siempre he sido muy buscadora, amo aprender, he estudiado muchas cosas, he estudiado filosofía, obviamente todo lo que tiene que ver con trauma, psicoterapia, arte, por mucho tiempo estudié arte, me encanta la filosofía, el conocimiento, o sea, soy muy buscadora y durante muchos años me he dedicado a hacer esa búsqueda, ¿no? Yo siempre empecé a dar grupos de mujeres, a trabajar autoestima con mujeres como una necesidad de sanarme a mí, ¿no? Mi lema siempre es sanar sanando, porque para mí esto es realmente una pasión, compartir el conocimiento, transformar y conocer mi mundo interior, transformarlo y compartirlo. O sea, eso es realmente quien soy. Por eso, pues mis libros no son libros teóricos ni libros que ciertas personas solamente entienden. En realidad es el lenguaje humano, el lenguaje del dolor, el lenguaje cotidiano, práctico que todos vivimos frente a nuestro miedo a ser traicionados, a ser abandonados, a no ser suficientes, frente a las dificultades que tenemos en la vida cuando somos vulnerables, cuando tenemos memorias dolorosas. Entonces, bueno, eso diría que soy una buscadora, una apasionada de compartir, una mujer que está comprometida con su propio proceso y con su congruencia y desde ahí compartirse con esa vibración, ¿no? de amar profundamente esta medicina y eso soy. Muchísimas gracias por compartir esto. De hecho, me hace muchísimo sentido porque cuando yo te conocí y empecé a ver tu contenido, dije, wow, qué bonito que una mujer hable como de todas estas heridas que a veces venimos arrastrando, que justamente son patrones que también nos hacen estar repitiendo ciertas situaciones y que no terminamos de sanar, ¿no? Y de hecho, en mi comunidad me puse a hacer una investigación con mi comunidad sobre qué querían saber justo en esta entrevista. Entonces traigo algunas preguntas que se repitieron bastante, que me encantaría que nos ayudaras a contestarlas y que nos compartieras tu conocimiento. Y ahorita que mencionabas las heridas de la infancia, pues es algo que creo que todos estamos en esa búsqueda de querer sanar, de llegar a la raíz del por qué hay ciertas situaciones
pues que todavía siguen con nosotros, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son las heridas de la infancia como más comunes que ves en adultos y cómo se manifiestan también en sus relaciones interpersonales? Bueno, hay muchos teóricos que hablan de las 5 heridas, ¿no? Como por ejemplo Alexander Lowen y otros teóricos también. Las 5 heridas son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Okay. Yo trabajo estas heridas desde hace muchos años y las divido como mecanismos, o sea, de defensa y heridas neurálgicas. O sea, para mí, las 2 heridas más importantes que tenemos todos en una mayor o menor medida en nuestra alma son rechazo y abandono. O sea, el rechazo y el abandono, una es el rechazo, es la falta de vinculación, el no sentirte existente para tus padres y tener una necesidad de desaparecer, porque no soy visto, este mundo no es seguro, no me siento conectado, no fluye como el amor y la pertenencia de ese niño en sus primeros años de vida. Yo no siento que esta es mi familia, mis padres no son mis padres, no tengo pertenencia y estoy como desarraigado. Esa es la herida de rechazo. Y la herida de abandono tiene que ver con me siento solo, no tengo, no hay, ya es un poquito más grande, no tengo estructura, todo es un caos, es impredecible, no estoy protegido, no tengo ninguna disciplina. Un día estoy con mi mamá, otro día se pelean, nos vamos a casa de mi abuelita, mis papás están bien, hay mucho caos y mucho desorden. Entonces, esas son las 2 heridas neurálgicas, rechazo y abandono. Que justamente son las que más nos afectan, ¿no? Nuestras relaciones interpersonales con otros tipos de relaciones, ¿no? Ajá, exacto. Todos tenemos esas heridas. O sea, en una medida nuestra alma. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué son las heridas de la infancia? O sea, son experiencias de dolor que rompieron interiormente nuestra confianza en nosotros, en la vida. Son experiencias dolorosas que vivimos en soledad, que nos rebasaron, o sea, fueron demasiado para nosotros y no había nadie que nos ayudara a gestionar. O sea, se murió mi abuelita, fue un dolor que viví en soledad, tuvo un accidente mi familia, se murió mi hermana, mi papá se fue de la casa, mis papás se divorciaron, mi mamá entró en depresión, estoy solo frente al mundo. O sea, son situaciones que colapsaron nuestros sistemas y nos hicieron rompernos a nosotros mismos. Entonces, esa es una fisura en mi alma. O sea, entonces, cuando hablamos de rechazo y abandono, pues para cada uno de nosotros es diferente, pero yo tengo esa fisura en mi alma. Claro. Y me da mucho miedo que hoy no me vean, ser inexistente, no sentirme perteneciente, sentirme en círculos donde me critican, donde no me siento visto, no me invitan, donde hacen un chat y no me incluyen, donde no me piden opinión para algo. O sea, cada que la vida hoy vivo circunstancias así y entonces entré a una nueva empresa donde hacen sus grupitos y a mí no me ven, siento que no soy perteneciente, entonces se activa esa grieta y esa memoria, ¿no? Claro. Y en el abandono también es así. O sea, yo soy una persona que soy como un eterno niño que nunca creció. Claro. Entonces, yo no soy responsable, la gente no me quiere, soy una víctima de las circunstancias, nunca soy consciente de cómo yo genero las realidades. El problema siempre es el otro y creo que los demás no me quieren. Siempre vivo la vida como si fuera un niño abandonado, triste, con un vacío muy grande. No importa que yo tenga 40, 50, 60 años. Es más, con el tiempo nuestras heridas, lejos de sanarse, pues se hacen más grandes, ¿no? Sí, de hecho, qué interesante que mencionas eso, porque es algo que yo he visto muchísimo, que independientemente de la edad, que sabemos que pues, la edad realmente no es un factor pues, de madurez emocional o no, yo veo que
entre más grandes son las personas de edad, como que esas heridas salen más a flote, sobre todo en las relaciones de pareja. Sí. Entonces, aprovechando que hablas de la herida de abandono y de rechazo, me gustaría que nos platicaras cómo se ve una persona, por ejemplo, con herida de abandono y de rechazo en una relación de pareja, porque siento que estamos muy acostumbrados a este tipo de relaciones como llenas de dopamina, de drama, y cuando no tenemos eso, se activan también estas heridas de las que estamos hablando y no sabemos identificar lo que es una relación sana, lo que es una relación tóxica. Entonces, una persona con estas heridas, ¿cómo se miraría en una relación de pareja, por ejemplo? Si bien es cierto que todos tenemos estas heridas, nuestro nivel de influencia de este dolor tiene mucho que ver con si las hemos trabajado o no. Entonces, en una relación de pareja, cuando yo estoy desde el rechazo, me da miedo vincularme, tengo un apego evitativo. Entonces, soy esta persona que siempre está trabajando, que siempre está en su propio rollo, que no sabe estar presente, que está en su teléfono, que no mira a los ojos. Entonces, una persona con herida de rechazo tiene mucho miedo a la vinculación afectiva. Suele tener pocos círculos íntimos. A lo mejor es alguien que tiene muchos amigos, pero todos son superficiales. Los nuevos grupos, generar relaciones verdaderas le cuesta mucho trabajo. Entonces, en la relación puede ser alguien que haga sentir solo a su pareja. Lo haga sentir no visto, como que está en su propio mundo. Es una persona que sí pasa mucho tiempo en su propio mundo. Pudiera tener cierto consumo a lo mejor de drogas, de alcohol, o su propio trabajo es su vicio. O sea, alguien que pasa realmente mucho tiempo en ese mundo no tiene tanta disposición afectiva para su pareja, para sus hijos. Entonces, pero imagínate que suele pasar que una persona con este apego evitativo y esta herida de rechazo se conecta con alguien que es lo opuesto a él o a ella. Un apego ansioso. Sí. Un apego ansioso. Sí. ¿No? Entonces, me llama la atención la niña justo que no sabe estar sola, que no sabe decidir sola, que necesita a otros que me necesita a mí para que la cuide, para que le diga, para que la guíe. O sea, porque justo de manera inconsciente nos sentimos atraídos por eso que carecemos. Cierto. Y entonces suele pasar eso, ¿no? De alguien con apego ansioso que que es muy fusional, muy dependiente, muy necesitado, se conecta con alguien que no es funcional, que es independiente y que se siente asfixiado cuando se siente controlado. Entonces son estas eternas relaciones de yo siento que tú te vas y yo necesito irte a atrapar. Yo siento que tú te aíslas y yo necesito que más me veas. Tú no quieres ya discutir y te vas de la habitación y yo voy tras de ti, porque ¿a dónde vas? ¿No? Claro. Porque para una persona de herida de abandono da mucha ansiedad sentir que el otro o la otra se va, que se aleja o que ya no está mirándote, ¿no? Que ya se fue a su propio mundo, que es lo que le pasa mucho a la persona con herida de rechazo. Se la pasa en su propio trip, en su cabeza. Entonces, una persona con herida de rechazo suele ser más evitativa y una persona con herida de abandono suele ser más ansiosa. ¿Y puede existir la combinación de ambas? O sea, sí puede, exacto, porque, por ejemplo, hay quienes tienen estas dos heridas activas, ¿no? Y a lo mejor en sus relaciones tienen más una herida de rechazo y son más evitativos, son más reservados, más aislados, no confían tanto, y en sus relaciones de pareja ser muy dependientes y fusionales. Entonces, como que con los amigos y en el mundo y en el trabajo está activa esta herida de rechazo donde no, o sea, no me siento accesible, pero cuando tengo una relación de pareja soy tan dependiente y hago esa persona mi mundo y mi centro y todo, que es ahí donde se activa mi herida de abandono. Ok, y por ejemplo, yo sé que estamos ahorita tocando el tema pues, de la pareja sobre todo, pero esto se manifiesta en muchísimas cosas, como lo mencionabas, el trabajo, los amigos, los familiares también. ¿Cómo podríamos identificar si nosotros estamos reaccionando desde nuestra niña o niño interior herido y no desde nuestro yo adulto? Porque a veces algo que yo me he dado cuenta es que las personas
como que no reconocen que hay algo que no se ha sanado. Entonces dicen, no, es que yo estoy actuando porque así soy, ¿no? Sí. Pero realmente es un niño o una niña herida que está hablando, que está gritando, pero no nos damos cuenta de eso. ¿Cómo lo podríamos identificar? Cuando yo lo pongo como cuando te pones los lentes de tu dolor, reaccionas de forma estereotipada, ¿no? O sea, no te estás dando cuenta de lo que realmente está pasando y puedes ver con objetividad. Tu reacción es automática. Okay. No opera tu cabeza, opera tu instinto. Ya no estás en la lógica, ya no estás en la inteligencia. O sea, por ejemplo, estás en tu casa, tu esposo no te contesta. Entonces ya es súper tarde y empieza el instinto. Algo le pasó, empieza la ansiedad, sales corriendo, te vas a buscar o no sé, o sea, estás celoso por alguna situación y entonces empiezas a gritar, a aventar el celular. O sea, son reacciones sobredimensionadas o ya sales corriendo y no pensaste de, a ver, pero ¿por qué me fui corriendo? ¿Por qué dije lo que dije? ¿No? Entonces, cuando el niño herido se activa, es cuando baja la activación, dices, ¿por qué hice eso? Ajá. O sea, exageré, ofendí, tuve una reacción totalmente instintiva. Entonces, el niño herido es instintivo, es una activación de un mecanismo de defensa que tú ya conoces muy bien, que te pasa en muchas situaciones. Suele ser como una defensa frente a algo que te asusta. Ajá. O sea, hay una discusión, yo no sé cómo enfrentarla, inmediatamente me empiezo a agitar y salgo corriendo y me voy, ¿no? O sea, nunca lo pensaste de, bueno, creo que sería mejor hacer una pausa para dejar de discutir y voy a salir a caminar. No, nunca es una lección, es un mecanismo, es un disparador, ¿no? Ok, sí, es como si viniera un león y nos quisiera comer. Exacto. O sea, nuestro sistema nervioso simpático se activa Sí. y estamos en estrés constante, ¿no? Que esto Sí. es bien importante, que también lo he comentado en otros episodios. Cuando nosotros vivimos en estrés, en alerta todo el tiempo, pues nuestro sistema nervioso simpático siempre está activado. Entonces ya no distinguimos qué es real y qué no. Ya nada más nos puede sonar el teléfono y vemos que es un mensaje a lo mejor de mi pareja, de mi papá, de mi mamá, e inmediatamente ya se activa toda esta cascada también de neurotransmisores, las heridas que tenemos y reaccionamos de forma visceral. Sí. Y, por ejemplo, hay personas que a pesar de que lleven un trabajo constante, pues de crecimiento personal, de reconocer sus heridas, siguen repitiendo todavía muchos patrones a pesar de ser conscientes de que hay una herida ahí, que lo están trabajando. Sé que es un proceso, pero Sí. ¿por qué pasa esto de que a pesar de tener la conciencia de que tengo estas heridas, yo sigo repitiendo los mismos patrones? Es que en realidad te has acostumbrado a sentir que así es la vida. O sea, desde muy chiquito, estas heridas son experiencias que vivimos desde muy chiquitos. Y entonces nos acostumbramos a vivir la vida en estrés. Okay. O sea, por eso vas al doctor y te dice, es que usted tiene altos niveles de estrés. Y tú dices, pues no. O sea, me siento bien. Además, así, no, Sí. En realidad no he estado tan estresado, ¿no? Sí. En realidad no he estado, pues es que en realidad siempre estás exigido, deprisa, sintiendo que tienes que hacer lo correcto, estresado por tu propia expectativa. O sea, todo eso que nos acostumbramos a hacer implica grandes niveles de estrés. Y como desde muy chiquitos fuimos así, desde muy chiquito te pusiste a cuidar a tus hermanos, eras la mamá de tus hermanos, trabajaste desde muy chiquito. O sea, hija, has vivido así toda tu vida, ¿no? O desde muy chiquito me sentí defendido de mis papás y odié a mi familia y siempre estaba a la defensiva y así he vivido toda mi vida sintiendo que no pertenezco. Ok, o sea, nos acostumbramos a mirar la vida desde el lente de nuestro dolor. Claro. O sea, a lo jodido, digamos, ¿no? O sea, para muchas personas estar en paz es muy sospechoso. Sentir bienestar es muy sospechoso. Tener relaciones sanas es algo muy extraño, porque las relaciones son
discusión, ansiedad, no quiero que te vayas, renuncia, sacrificio, conflicto, Drama, ¿no? celos, drama. Y la vida es así, o sea, nos acostumbramos a vivir desde el lente de nuestro dolor. O sea, realmente muchas veces lo que hay que desarrollar son lugares de seguridad, ¿no? Lugares sanos donde estoy confiado, donde estoy sostenido. Y vivirlo parece mentira, pero es muy riesgoso para quien nunca se ha sentido así. Claro, y fíjate que ahorita que hablas o sea, que mencionamos como el estrés, el trauma, yo en lo personal, que es algo que platico mucho aquí en mis redes también, yo viví estrés postraumático. Entonces, muchas personas también a lo largo de la vida han llegado a desencadenar un estrés postraumático por X situación. Sí. A lo mejor no tienen una herida de la infancia porque tuvieron una buena infancia, a lo mejor tuvieron papás presentes, fueron niños bien cuidados, pero se puede desarrollar después estas heridas por otras situaciones, ¿no? Sí. Abandono a lo mejor de una pareja, traición de una pareja o algo que pasó en el trabajo o algún accidente o estrés pues postraumático, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, las personas que lo desencadenaron después, o sea, ¿cómo darse cuenta yo sé que es un proceso muy doloroso, ¿no? Y el cuerpo reacciona, pero cómo darse cuenta y decir, a ver, mi proceso fue después, no tengo esta herida de la infancia, pero tengo que empezar a sanar, porque justamente me la vivo en el drama, ¿no? Yo les digo a muchos de mis seguidores que vivimos en el drama eterno o vivimos en modo víctima, y la realidad es que tiene que llegar un punto en el cual decimos, a ver, sí, me pasó algo malo, pero yo decido cambiar ese dolor, ese sufrimiento en amor, oportunidades y demás. Es un proceso y duele, pero en el caso del estrés postraumático, y tú que eres experta en trauma, ¿qué es lo que más ves o lo que más le cuesta a las personas sanar o empezar este proceso de sanar el trauma? Sí. A ver, tenemos un trauma complejo primario que es de los primeros años de nuestra vida, que marca toda nuestra personalidad, y también nos pueden pasar ya traumas secundarios más grandes, donde tuviste un accidente, te operaron. Por ejemplo, las operaciones son traumas. Sí. Es un ataque sin escape. O sea, pudiste haber tenido una operación y después presentar estrés postraumático y que ya son actitudes, o se murió alguien y no pudiste vivir tu duelo. Ese trauma te puede generar estrés postraumático, un asalto, un secuestro, o sea, muchas experiencias que la característica fueron demasiado fuertes, colapsaron tu sistema nervioso, los viviste en soledad y no pudiste procesarlo, porque en realidad el dolor no es el problema, sino cómo estamos acompañados a digerir ese dolor. Y la verdad es que no tenemos cultura del dolor. No tenemos cultura, queremos huir del dolor, pensamos que está mal el dolor. No hay una cultura de trabajo con nuestros duelos. Entonces, pues claro, o sea, empiezas a presentar el estrés postraumático, que es trastornos del sueño, actitudes súper defensivas, empiezan a subir todos tus mecanismos de defensa, te haces más estricto, más controlador, más ausente si fuera el caso, más víctima, empiezas a sentir como todo desde el lente de un niño. O sea, el adulto ya no está filtrando. Recuerdo el caso de un paciente que murió su mamá y no supo cómo despedirla, cómo procesar su duelo, y a partir de ahí empezó a trabajar más, se hizo más neurótico, empezó a consumir alcohol, a discutir con su familia, destruyó su familia. O sea, todo lo que sucedió después fue porque él no supo cómo integrar ese dolor, todo el estrés postraumático de experiencias dolorosas que no sabemos cómo digerir. O sea, el dolor es parte de nuestra vida. Y realmente es una materia muy importante, porque lo que nos duele es la forma en que la vida nos pone la alarma de lo que está mal acomodado, de lo que no está del todo bien, fluyendo bien. Y si nos hacemos fóbicos al dolor, evasivos al dolor, racionalizamos el dolor, si negamos el dolor, pues estamos siempre viviendo en una lucha, ¿no? En esta posición de
voy a ponerme a trabajar como loco, voy a intentar ser exitoso para ver si así me siento más valioso, voy a ser perfecto, no me voy a equivocar, voy a tener el cuerpo increíble, o sea, empezamos como a tener actitudes compulsivas que pudieran ser parte de este estrés postraumático, ¿no? Claro, y justamente es como querer tapar todas las emociones que nos provoca el dolor, ¿no? Y hoy en día sabemos pues que las emociones tienen un gran impacto en nuestra salud. Sí. Debo admitir que todavía de repente me toca escuchar por ahí algunos profesionales de la salud que te dicen, no, es que las emociones no te enferman, ¿no? Y yo cada vez veo más casos en los cuales hay enfermedades físicas, metabólicas, autoinmunes que se desencadenaron a raíz de ciertas emociones o de ciertos traumas. ¿Cuáles son las enfermedades, por ejemplo, que más ves tus enfermedades físicas, metabólicas con tus pacientes que se presentan, o sea, en tu consulta a raíz de todo este tema emocional? Sí, por ejemplo, la inflamación del cuerpo es una reacción, digamos, de protección frente al ataque. Ajá. O sea, toda la inflamación de nuestro cuerpo, la inflamación de nuestro estómago, la inflamación de nuestras arterias, la inflamación de nuestro cuerpo es una forma en la que el cuerpo, digamos, que combate eso que se siente atacado. Ajá. O sea, hay personas que viven con el estómago inflamado crónico, con la vejiga, con todas las articulaciones. O sea, finalmente las enfermedades, por ejemplo, como la artritis, enfermedades donde tu sistema empieza a entender que tú eres el propio enemigo. Ajá. O sea, todas estas enfermedades donde tu sistema inmune empieza a atacarte a ti, como es el mismo cáncer, ¿no? La artritis, la fibromialgia, que son como todas estas enfermedades donde ya la inflamación se hizo tan crónica que el cuerpo empezó a atacarse a sí mismo. Es un mensaje muy claro de nuestros soldados. O sea, yo me estoy atacando todo el tiempo y ahora entonces yo voy a atacar este mismo cuerpo porque dentro de mí está el enemigo, ¿no? Y creo que estamos en una desconexión tan fuerte, Paloma, porque, a ver, creo que hay algo que nos ha hecho mucho daño y es que queremos llevar todo a la cabeza. Sí. O sea, yo lo veo muy claro en mi consulta. Cuando mi consultante, mi paciente llega y le digo, ¿cómo estás? O me está hablando de algún tema y me lo está platicando desde su cabeza y le hago una pausa y le digo, a ver, vamos a hacer una pausa. ¿Te diste cuenta cómo empezó a latir más tu corazón? Empezaste a agitar tu respiración. Observa qué está pasando en tu cuerpo con eso que me estás platicando. La gran mayoría de las personas no saben, están desconectadas de la cabeza y lo que está pasando en el cuerpo no lo están registrando. O sea, estoy aquí, estoy desde estas ideas, pero no me estoy dando cuenta lo que está sintiendo mi cuerpo, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, tampoco nos han enseñado y no hay, hasta ahora hay una cultura que vas aprendiendo ya muy grande de cómo hablo el lenguaje de mis emociones, cómo me como eso, o sea, cómo habito mi tristeza sin irme al hoyo, cómo conecto con mi miedo sin sentirme tan vulnerable, o sea, cómo conecto con la alegría, ¿no? Porque tampoco es que solo el miedo y la tristeza, hay quienes no saben sentirse felices. Cierto. Y la felicidad es totalmente riesgosa, ¿no? Qué raro es sentirse felices, hay algo malo que va a pasar. Algo malo va a pasar porque sentirse en paz no está bien, ¿no? Sí. Y eso nos pasaba quizá de niños, o sea, te sentías feliz y de repente tus papás se aventaban el sartén o algo pasaba o tu papá se ponía borracho, o sea, y entonces nos acostumbramos a vivir siempre alertas, siempre defendidos de la vida y claro, nuestro cuerpo está cansado, está agotado. Y no sabemos estar en silencio, ¿no? Sí. Pues es otra cosa muy importante. Creo que hemos confundido mucho la paz también con aburrimiento. Algo que yo escucho mucho, por ejemplo, en mi comunidad, de repente, en mis pacientes, es que cuando empiezan a tener vínculos estables, relaciones interpersonales sanas, como se sienten en paz,
como su sistema nervioso no está pues hiper alerta, dicen, ay, es que me aburro. Sí. Pero es saber, no, lo que pasa es que estás acostumbrado a siempre estar en un estado de alerta, Sí. con un buen de dopamina en tu cabecita, Sí. que piensas que estar en paz es algo pues aburrido, ¿no? Sí. Y es todo lo contrario. Sí, es verdad. En realidad somos muy adictos a nuestro estrés, a nuestra demanda, a ir acelerados, a no confiar en la vida. Somos muy adictos al conflicto, a la posición de víctima, ¿no? O sea, realmente yo creo que cuando hacemos un viaje de sanación de las heridas de nuestra infancia, la primera parada es conócete a ti mismo, o sea, observa lo que ese niño hizo para sobrevivir. Ese niño quiso ser perfecto, quiso rescatar a su mamá, ¿no? Claro. Y cuidar a todos, y ahora eres un gran cuidador de todos. O quiso no equivocarse nunca. Ese niño sacaba buenas calificaciones, era correcto, era un adulto chiquito porque quería ser aceptado y visto por mamá y papá, y así lo logró. Cada que llegaba con buenas calificaciones, cada que era reconocido, entonces papá y mamá lo veían, y eso se quedó como una identidad. O sea, esa personalidad que muchas veces hoy ya no quieres ser porque te choca ser rígida o porque te choca andar deprisa, pues es gracias a eso que sobreviviste y que pudiste ser visto o que pudiste defenderte. Entonces, el viaje de sanación de las heridas pues implica primero eso, conocer cuáles fueron las formas en la que tu niño, tu adolescente, tu yo más vulnerable sobrevivió, y honrarlas y amarlas con mucha compasión. Claro. Porque yo pienso, Paloma, que ahora estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos buscando cambiar. Entonces, cambia y baja de peso. Cambia y sé, no sé, más amoroso. Cambia y sé vegano y medita, y cambia y ahora como deja de ser ese enojón, ese impulsivo, ese adicto a las compras, ¿no? O sea, como que... Como si todo fuera malo, ¿no? Así es, ¿no? Como no seas tú. Ajá, exacto. No seas tú, mejor sé el fitness, o sé el compasivo, el que cuida a los animales, o sea, pero todos tenemos una parte que es producto de nuestra historia, ¿no? O sea, Claro. Una parte dolida, rota, descosida, carente, ¿no? Y la verdad es que esa parte, cuando entramos a veces en un proceso de crecimiento, de autoconocimiento, hasta en un proceso terapéutico, nos damos cuenta de la forma en la que hemos vivido, de, híjole, yo siempre, no sé, he sido una víctima, ¿no? O sea, me choca mi víctima, odio sentir que nadie me quiere, o no sé, siempre me he aislado, te empiezas a dar cuenta. Y ese darte cuenta a veces te hace enojarte y rechazar lo que has sido toda tu vida y querer ser otra cosa, porque cuando seas otra cosa, entonces ya vas a encontrar a la pareja adecuada. Cuando ya seas otra cosa, vas a tener abundancia, vas a ser feliz. Ya cuando seas otra cosa, entonces viene lo bueno de la vida, porque así como estás jodido como eres, no mereces nada, ¿no? Que justo es querer seguir llenando vacíos, ¿no? Que Sí. a lo mejor decimos, bueno, sí, fitness, más amoroso, compasivo, es algo bueno, porque eso es bueno, siempre hay que mejorar, pero al mismo tiempo se vuelve como esta herramienta nada más como para llenar el vacío de lo que estás negando, ¿no? Sí. Que al final esa parte de nosotros pues fue la que nos llevó a lo que somos hoy en día. Sí. Que tengamos más crecimiento personal, que espiritualmente estemos más expandidos, pues sí, qué bonito, pero tuvimos que pasar por todo eso y forma parte de nuestra historia. Exacto. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor no nos merecíamos el dolor, el sufrimiento, pero hay que aprender a abrazar esas versiones y sobre todo sentirnos orgullosos, ¿no? Porque al Exacto. final esa versión a lo mejor que estuvo en la oscuridad no se rindió
Y gracias a esa versión estamos, por ejemplo, tú y yo el día de hoy aquí. Sí. Yo pasé por un momento muy traumático en mi vida que cuando lo recuerdo a veces sí me enojo y digo, es que yo no me merecía eso, pero luego pienso de forma distinta y digo, a ver, pero es que esa Paloma no se rindió. Y eso es lo que más me importa, porque hoy en día estoy aquí pues tratando de dar un mensaje a las personas para que pues también puedan sanar. Exacto. O sea, justo eso es lo que dices de, no es que esté mal comer sano, ser vegano, meditar, ser yogi, o sea, no es que esté mal querer tener un cuerpo increíble, no, o ser mejor versión, eso no está mal. Lo que está mal es querer, es desde el enojo, el rechazo, el no querer ser tú, estar buscando otra versión más merecedora de ti, ¿no? Claro. Como bien dices, hay que honrar y agradecer ese que hemos sido porque resistió, ese que hemos sido, vivió las noches oscuras del alma, ese que hemos sido nos aterriza, nos recuerda quiénes somos, nos da, como nos conecta con nuestra identidad. Amarlo y conocerlo es lo mejor que podemos hacer, porque a partir de ese amor, entonces viene una transformación desde el amor. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, ser vegano porque odio a los que comen la carne, porque soy... porque este mundo es un inconsciente, porque no sé, porque yo quiero ser bueno, porque yo quiero estar del lado de los que sí son conscientes, porque, qué sé yo, a decir, realmente, o sea, me siento congruente, amo esta posición, estoy en paz con esta posición, no estoy enojado con quienes no lo hacen. Con el mundo, no atacando a todo el mundo. Así es, ¿no? Y además, como muy consciente de si eso está bien para mí. Por ejemplo, el ejemplo de vegano, pero por ejemplo, soy una persona que, no sé, hago ejercicio porque verdaderamente amo estos espacios, es una forma de amor hacia mí mismo, pero no porque estoy gordofóbico viendo si ya subí 1 kilo y entonces siempre tratando de controlar mi gordura porque odio mi cuerpo gordo. Exacto. O sea, son lugares diferentes, ¿no? Y que muchas veces no tienen un beneficio, ¿no? A pesar de que hagan muchísimo ejercicio, no tienen resultados porque lo hacen desde el odio al cuerpo en vez desde el amor y decir, estoy vivo, me puedo mover, hago ejercicio, pero tenemos como este chip implantado también por tantos estereotipos que tenemos en nuestra sociedad que nos hacen odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. O sea, no aprendimos a odiarnos porque no nos dijeron nunca que ser lo que tú eras estaba bien. Estaba bien. Y que ibas a tener amor, aceptación y conexión incondicional, independientemente de tus berrinches, independientemente de tu carácter, de tu luz y de tu sombra. O sea, pensamos que la única forma en la que tenemos el derecho de ser amados es cuando somos buenos y mostramos nuestro lado bonito. De hecho, según yo, hay como un concepto que le dicen el síndrome de la niña o del niño bueno, ¿no? Una cosa así. Exacto. También el síndrome del Salvador, que se manifiesta en nosotros pues ya como adultos a raíz de estas heridas de la infancia. Sí, porque entonces yo voy a hacer, por ejemplo, la otra vez hace muchos años me platicaba una paciente que siempre intentó ser una niña correcta, una niña buena, ser madura, no equivocarse y siempre fue muy asertiva, ¿no? Muy así. El día de su boda, su papá empezó a sabotearla el día de su boda y empezó a decirle, oye, págame lo que me debes, y empezó como que a tener actitudes de sabotaje y ella perdió totalmente el control, empezó a gritarle a su papá, empezó a tener actitudes violentas y fuera de control que su esposo ya para ese momento, porque se estaban casando, jamás había visto. ¿No? Entonces, de pronto tenemos tanto control de nuestra sombra y queremos ser tan bonitos que ni siquiera la gente más cercana le mostramos esa parte de nosotros y cuando la ven quieren salir corriendo porque
porque no está padre querer a la berrinchuda o al berrinchudo, no está padre querer al violento, al depresivo, no está padre. Y la verdad es que eso nace porque no nos conocemos de manera integral. Claro. Y no nos aceptamos de manera integral. O sea, todos, si cuando tú tienes la conciencia de tu sombra, la conciencia de tus lados más oscuros y carentes, y los aceptas y los amas, el día que te das cuenta que las personas lo tienen, ni los enjuicias, ni te asustan. Claro, no se trata de que vas a permitir que te pateen. O sea, creo que sí lo puedes poner un límite claro y decirle a tu pareja, oye, a ver, o sea, entiendo que estás muy molesto. Esto que hiciste para mí no me puedes hablar así y no me gusta que me digas X, ¿no? O sea, entiendo que esto te saca de control, pero este es mi límite. Y creo que podemos ponerle límites a las personas que amamos, pero yo siempre pienso, amar implica más conocer la sombra del otro o de la otra y aprender a ponerle límites a esa sombra desde el amor. Claro. O sea, no como de que yo en mi mundo perfectito quiero al hombre o a la mujer consciente, responsable, trabajada, terapeada, ¿no? Increíble, abundante. Así, es que eso no existe. Es que al final tenemos luz y sombra también. Sí. Entonces, algo de lo que nosotros tenemos que ser conscientes es conocernos a nosotros mismos, como bien lo dices. Y yo digo mucho una frase que me encanta, que es dar el salto al vacío. Sí. Porque dar el salto al vacío es dar el salto también a nuestra oscuridad. Sí. Y a veces hablamos mucho de sanar nuestro interior, y en ese interior sí están nuestras emociones, sí, nuestro pasado, etcétera. Pero también creo yo que aparte del interior hay una profundidad. Sí. Y en esa profundidad está nuestra oscuridad. Sí. Y es lo que no queremos ver en muchas ocasiones. Es que decirnos a nosotros mismos las verdades más crudas de nuestro mundo interno, ser cómplices, escuchas, empáticas, y quedarnos con nosotros mismos sin juzgarnos frente a nuestra oscuridad, es un acto de amor muy profundo con nosotros mismos, ¿no? Y ahorita que tocaste un tema que me encantó, que es el de los papás, el de los padres o de las madres, y es algo que yo te quería preguntar, porque pues juegan un rol muy importante, obviamente en uno como niño, y ya como adulto, si se llegó a implantar alguna herida, algún trauma, algún comentario a veces que se puede quedar implantado durante muchísimos años. O sea, toda la vida. ¿Qué rol juegan nuestros padres, que pueden ser fríos o también muy sobreprotectores, que pueden llegar a perjudicar cómo uno ya de adulto se desenvuelve en la vida? Sí, nos dan la base, o sea, todos tenemos un papá y una mamá que nos tragamos en nuestro interior, y tenemos un apartado donde vivimos y operamos la vida desde ese comando, ¿no? Con sus creencias, con sus dolores, con sus cualidades, con sus aciertos, con sus desaciertos. O sea, nuestros padres están dentro de nosotros mismos. O sea, ya no, por supuesto que nos siembran esa semillita en nuestra infancia, y mucho el viaje del autoconocimiento es que puedas conocer esas semillas que sembraron sus dolores, sus creencias, y que puedas elegir, ¿no?, con cuáles sí vas a operar en la vida, y ponerlas siempre en tela de juicio, honrarlas, ¿no? Porque pues cuando nosotros tenemos un trabajo terapéutico con nuestros padres, entonces dejamos de idealizarlos, dejamos de odiarlos, y empezamos a reconciliarnos con ellos, con su historia, con su carencia. Y reconciliarnos con nuestros padres es reconciliarnos con nosotros mismos, porque en realidad ellos viven dentro de nosotros. Si tú, por ejemplo, tienes enojo con tu mamá porque, no sé, tu mamá siempre se dejó de tu papá y nunca tuvo amor propio y nunca tuvo una vida propia, y entonces tú no quieres ser como tu mamá, vas a hacer todo lo contrario. O sea, un día vas a ser ella. Sí. O sea, esto que rechazas de ella, de alguna manera va a emerger en ti. Porque está dentro de nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer no es perdonar a nuestros papás. O sea, yo no creo en el perdón. Lo mejor que podemos hacer
es conocerlos, es aceptarlos, es aprender a ser compasivos con sus carencias, con su historia. Y eso, si eso le llamamos perdón, está increíble, ¿no? Pero en realidad no podemos perdonar algo que no hemos conocido a profundidad. Claro, y también aceptar que no los podemos cambiar, ¿no? Porque a veces es lo que queremos. No, al final no vamos a cambiar a nadie. Sí. Si a veces ni siquiera a nosotros mismos podemos cambiar tantos patrones, queremos cambiar al otro, se vuelve muy frustrante. Sí, o sea, cambiar, todos quienes hemos estado frente a hábitos, creencias y formas de estar en la vida que queremos cambiar, sabemos que eso cuesta muchísimo. Sí. O sea, cuesta mucho porque ha sido alimentado por tantos años que realmente implica un ejercicio de atención, de enfoque, de disciplina, ¿no? O sea, no podemos cambiar a nadie en realidad. Todos podemos cambiar, sí podemos cambiar, pero es un acto de voluntad. De voluntad. Ana Mar, ¿cómo salir del modo víctima? Bueno, primero, convertirte en una buena madre, un buen padre de esa niña o ese niño vulnerable. Porque no hay que odiar a la víctima que somos, hay que entender que es un grito de auxilio de una niña o un niño que se quedó atrapado en su pasado. Entonces, si nosotros desde la compasión hacia esa niña victimista podemos ser madres de nosotras mismas y decir, a ver, ya mi tendencia es siempre a sentirme sola, no comprendida, a querer que otros me resuelvan, a que los demás, que venga alguien y me saque de mi desgracia, ¿no? Que venga alguien y me pague las cuentas, que venga alguien y me diga lo que tengo que hacer. Esa es la víctima. Claro. Porque a veces pensamos que la víctima es como de que, ay, esa víctima que siempre está ahí tirada en la esquina, quejándose de todo. No, o sea, muchas veces somos víctimas sin darnos cuenta, ¿no? En el fondo siempre hay una voz silenciosa que dices, ¿yo por qué no tuve un papá? ¿Yo por qué tengo que trabajar? Cierto. ¿Yo por qué tengo que, a mí por qué me cuesta trabajo todo? ¿O por qué me pasó a mí? ¿No? Exacto. ¿Yo por qué? O sea, y ahí voy haciendo las cosas enojada, ¿no? Porque yo por qué. Y esa también es una víctima, ¿no? O sea, entonces se deja de ser víctima desde la compasión y convirtiéndote y desarrollando una madre, un padre interno que te ayude a ser más consciente, a mirar con claridad, a asumir responsabilidades, a desarrollar cualidades de control ejecutivo, ¿no? Porque esa parte es niña, pues ahora necesita pues un padre, una madre, pero en ti. Claro. Porque somos expertos en castear. Ahora sí, esta pareja va a ser mi padre. Ahora sí, este jefe va a ser mi madre. ¿No? O sea, siempre desde la víctima queremos encontrar padres. Claro, sí, pues llenar finalmente el vacío, ¿no? Qué bonito, no había escuchado eso, o sea, podemos ser nuestra propia mamá, nuestro propio papá, sí, y cuidar a esa niña, a ese niño interior, pues que al final va a estar con nosotros siempre. Sí. ¿No? Fíjate que eso es algo que te he aprendido y que lo he puesto mucho en práctica, en yo ser la persona que mi niña interior necesitaba cuando pues estaba mal, ¿no? Entonces, eso es hermoso. También lo podemos hacer con nuestros hijos, por ejemplo. O sea, es muy bonito y sanador cuando yo necesité que mi mamá estuviera al pendiente de mí y ahora estoy al pendiente de mis hijos. Cuentan conmigo. Soy una persona que los acepta, que los escucha. Siempre quise eso. Hacerlo con nosotros es algo muy importante, ¿no? Yo siempre quise, ¿qué es lo que más? La pregunta clave es, ¿qué es lo que más necesitaste de tu papá? ¿Y qué es lo que más necesitaste de tu mamá? Que nunca llegó. Y eso hoy es la primera tarea de tu madre, que yo le llamo en mis libros de tu mapa interno. O sea, tu mapa interno tiene como primera tarea descubrir cómo puedes hoy llenar esa necesidad y empezar a desarrollar esa capacidad. Porque si bien, o sea, es algo que se desarrolla a través de los hábitos, a través de la constancia y el enfoque, cuesta trabajo desarrollar, ¿no? Por ejemplo,
Yo siempre he sido muy autoexigida, siempre cargando con las responsabilidades de otros, y lo que más me hubiera gustado tener en mi vida es alguien que me proveyera ese amor, o que una mamá que fuera la que asumiera las responsabilidades y no yo. Entonces, tienes que desarrollar una parte que diga, hoy me vale. Sí. Me voy a dormir sin lavar esos trastes. No se va a acabar el mundo. No voy a resolver esto que no me compete. Voy a poner límites a todas esas personas a las que siempre complazco, ayudo, cuido. Entonces, esa actitud es como desarrollar una mamá interna, Claro. que te cuida, Sí. que pone límites, que te protege. Y claro, pues como todo, cuesta. Sí. Ana Mar, nos has compartido cosas bien bonitas, bien interesantes, Gracias. pero antes de que vaya a finalizar este episodio, a mí siempre me gusta preguntarle a mis invitados pues un poquito más sobre sus historias de vida para que los podamos conocer. ¿En algún momento tú tuviste alguna situación muy complicada, algún trauma o algo que te haya hecho también querer hacer lo que estás haciendo ahora? Sí, siempre. O sea, yo creo lo primero que marcó mi vida es la ausencia de mi papá. O sea, yo siempre he sentido que es una ausencia que nunca se repara. Y desde la conciencia de ese vacío es que he caminado muchas experiencias en mi vida, ¿no? Por ejemplo, el hambre de hombre, que desde entender mi necesidad enorme de ser vista por un hombre, cuidada, querida, acariciada, abrazada, validada. O sea, desde ahí escribí mi primer libro, Hambre de Hombre, ¿no? Desde de la comprensión de cómo un papá ausente deja una fisura, ¿no? Claro. En el alma de una niña y de un ser humano. Muchas experiencias. Yo creo que eso, yo siempre he pensado que empezar el viaje de la vida con carencia afectiva, ¿no? Por ejemplo, yo somos 6 hermanos, tengo 5 hermanos, y mi papá estuvo ausente y mi mamá, pues siempre, imagínate, como mamá mantener a 6 hijos. O sea, mi mamá pues se la pasó toda la vida trabajando. Entonces, en mucho crecí sin esa atención, sin ese afecto, muy sola, con un gran vacío. O sea, durante la gran mayoría de mi vida siempre me sentí menos que los demás, poca cosa. Desarrollé siempre sobrepeso como una forma de protegerme en la vida. O sea, mi gracia siempre ha sido mi madre. Y la amo, la honro, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí. Mi cuerpo se acostumbró desde muy chiquita a sentirse protegida a través de la grasa, ¿no? Por eso hoy me parece que necesitamos como honrar lo que somos, porque pues ha cumplido una función. Para mí eso fue siempre mi cuerpo grueso, ¿no? Yo veo mis fotos de chiquita, jamás fui una niña flaquita, siempre fui una niña fuerte, grande, ¿no? Y entonces siento que hubo muchas experiencias, o sea, todo lo que yo he escrito en mis libros, la Doña Huevotes de la que yo hablo, o sea, yo soy esa Doña Huevotes, ¿no? O sea, esa niña que fue sensible y que no tuvo circunstancias que pudieran, digamos, que expresar esa sensibilidad, porque no era un lugar seguro, y se tuvo que hacer fuerte, controladora, mandona, resolutiva, que va rápido, que piensa rápido, que controla todo, ¿no? Y cómo llega un momento en la vida en el que estás cansada y agotada de esa forma de estar en la vida. O sea, yo siento que en realidad yo no abordo esto desde una posición de profesional, sino desde una persona que lo vive, que ha dedicado una gran parte de su vida en entenderlo, en mirarlo, en continuar esa búsqueda, en sanarlo, que al final es aceptarlo. Siempre me encanta estudiar cosas
porque creo que siempre hay como un camino más para poder sanar, las aplico siempre en mí. Y hoy dar terapia, dar cursos, hablar de esto es mi gran medicina. Me mantiene regulada en mis heridas, ¿no? En mis partes, en mis fisuras. Siento que puedo decir desde la conciencia de la niña que fui, siempre sintiéndose una niña no bien, una niña no merecedora, no valiosa, mucho menos valiosa que los demás. Y todo lo que ha significado este viaje de encontrar mi valor, de honrar mi historia, de amar lo que soy en la completura y continuar desde ese lugar, ¿no? Donde continúo mirando a esa niña, a esa hambre, a esa que está en mí, pero en partes ya que no dominan mi vida, que no controlan mis relaciones y que no definen quién soy. Ajá. Entonces, bueno, pues desde ese viaje es que pues sí, comparto. No, y muchísimas gracias por compartirnos algo de tu historia también. Las personas que nos escuchen y que les haga sentido todo lo que estamos platicando y que quieran empezar en este camino de sanación también, supongo que van a preguntarse cómo empezar. Sí. ¿Qué nos recomiendas tú como tips así finales de cómo empezar este camino de sanación, qué hacer? Sí, pues ahora olvidé traer físicos mis libros, pero yo te diría, puedes empezar leyendo el libro de Transforma las heridas de tu infancia, que es mi segundo libro. Si tú sientes que tuviste una pareja, si sientes que tus parejas siempre son como papás que estás buscando y que eres dependiente fusional y buscas hombres narcisistas, lee Hambre de hombre. También tengo Sana tus heridas en pareja para quienes estén proyectando siempre estos juegos en pareja ahora que es febrero y queremos un amor solidario, adulto, responsable. Eso se construye. Mi libro Sana tus heridas en pareja puede ser una bonita herramienta. Más allá del sobrepeso, para los que siempre están persiguiendo el estar como desde el rechazo y el enojo al cuerpo, hay que entender qué historia quiere contar tu cuerpo y cuál es la función que ha tenido, y es mi libro Más allá del sobrepeso, y el más reciente, que es La Doña Huevotes. O sea, yo les digo, les comparto esta herramienta. Cada uno de ellos se lo van a querer devorar. O sea, es una lectura práctica, profunda, muy profunda, que te ayuda a mirar y a poner palabras a fenómenos internos que muchas veces son muy difíciles de descifrar, de definir, y ponerlo en palabras te ayuda a mirarlo, a sacarlo y a entenderlo, a sanarlo, porque también eso es parte de sanación, es una parte de la sanación. Entonces, empiecen por eso, por un proceso de mirarse a través de las lecturas, a través del conocimiento, y dándose espacios, Paloma, para habitarse. Ajá. O sea, hagan pausas en el día. ¿Cómo estoy respirando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿No? O sea, cómo el cuerpo es el gran canal de autoconocimiento. Sí, responde a todo. De hecho, ahorita mencionabas lo del lenguaje, y creo que en algún momento leí que el lenguaje era, no sé si 30%, 20% verbal y el resto es corporal. Totalmente. Entonces, ¿sabes? Podemos decir, me siento bien, pero el cuerpo está manifestando algo completamente diferente. Sí, ¿no? Las sensaciones, las emociones son el 80% de nuestro estar en la vida. Sí. Y la verdad es que si nosotros le creemos a la cabeza suele mentir. Sí, definitivamente. Y el cuerpo nunca miente. Así es. Ana Mar, muchísimas gracias por acompañarnos. Compártenos, por favor, tus redes sociales. Sí. ¿En dónde te podemos encontrar también? Por ejemplo, si quieren alguna sesión contigo, danos esa información. Sí, pues en mis redes sociales, como anamar.orihuela. Tengo una página, academiaanamarorihuela.com. Yo todo el tiempo imparto retiros de sanación a Cozumel, retiros para parejas. Tengo grupos de entrenamiento para poder gobernar al niño interior y ser un padre, madre de ese niño. No se gobierna desde el sometimiento, sino desde el amor. Damos terapias a través de una metodología donde no estás hablando y entendiendo, sino conociendo la historia que tu cuerpo quiere contar. Entonces siempre en nuestra metodología vamos al cuerpo, escuchamos qué es lo que dice y
y bueno, en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, anamar.orihuela con H intermedia, es ORIHUELA. Me encuentran y mis libros están en todos los lugares. Entra ahorita, pídelo en Amazon, mañana lo tienes y comienza. Ok, perfecto. Pues mil gracias por estar aquí. Espero que regreses pronto porque Claro hay muchos que sí, temas que abordar. gracias, Paloma. Amigos, estoy muy feliz de que podamos hablar de estos temas. La verdad que son muy interesantes y que nos ayudan mucho con nuestro crecimiento personal. Ana Mar nos dejó muchísimo conocimiento. Espero que este episodio les haya encantado igual que a mí. Recuerden, por favor, que nos apoyan muchísimo si le dan like al video, si se suscriben al canal, si lo comparten, si me dejan sus comentarios. No olviden que Pléyades Podcast es un espacio hecho con muchísimo amor para que sigamos creciendo, evolucionando y aprendiendo muchísimo. Les mando un besote y nos vemos en el siguiente episodio.